Los Gatos del Fornu son un grupo habitual de les romeríes y mercados asturianos, desde que empezaron la su andadura ya en el año 1996 como una formación dedicada a la recuperación de los sones de la música tradicional. Desde entonces, poco a poco, fueron recorriendo todos los festivales asturianos, incorporándose también a las programaciones de numerosos encuentros que tenían lugar en países como Portugal, Italia, Francia o Venezuela, de tal forma que con este amplio recorrido esta banda, que afonda cada día en su propia evolución, fue afitando un repertorio propio mezclado con arreglos de las piezas tradicionales que ahora presenten un nuevo trabajo discográfico que distribuye Fonoastur con el título de Nakai. Entamamos con un recopilatorio con bandas jóvenes de aquella que estaba Corquieu, bueno, una serie de gente que poco a poco fue aflorando. Después grabamos el primero en el 2003, que llevaba el nombre del grupo, Los Gatos del Fornu, y bueno, este y el segundo en solitario que se llama Nakai. Este disco más que nada viene a representar lo que hacíamos en los escenarios, ¿no? O sea, más o menos hicimos 10 años de grupo, por decirlo de alguna manera, e intentamos representar o plasmar eso en un CD, ¿no? Un CD. Hoy en día hay una carta de presentación pues, para mandar a festivales, mandar a gente, regalar, ahora que estamos en buenas fechas. Y nada, más que nada estamos bastante contentos con el resultado, por eso, porque contamos con la producción de Jim Sutherland, que es un productor escocés muy prestigioso, y lo que hicimos fue plasmar el directo en un disco. Además, contar con las colaboraciones que vienen con nos, la banda Gaita Siranda, Herba Mora, un poquitito la gente que colaboró en conciertos alrededor de toda Asturias y fuera. Dijimos, bueno, vamos a coger esta etapa del grupo y plasmarla en un CD, ¿no? A partir de ahora, pues, no sabemos lo que vamos a hacer y nada, simplemente es que estamos contentos con el resultado. Tardó mucho en llegar, porque está grabado del año pasado ya, entre 1 y septiembre, y llegónos ahora en Pallares y nada más, que estamos muy contentos con ella. Simplemente vamos a intentar hacer, bueno, un tema de lo que está aquí representado y que vos preste. Bueno, pues Los Gatos del Fornu es un grupo que se formó hace 10 años ya. Nos juntamos en una serie de amigos que estábamos en bandas de gaita, grupos de baile, y entonces, bueno, éramos aficionados a la música en el sentido de que nos gustaba hacer algo más que lo que hacíamos en las bandas de gaita y en los grupos de baile. Además era muy cansado aquello del traje y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues venga, formamos un grupo folk y así empezamos. Empezamos a tocar por fiestas, por romerías. Y bueno, la cosa fue cada vez mejor hasta que nos animamos a grabar el primer disco. Ahí se recopiló un poco el trabajo que habíamos hecho hasta ese momento, basándonos sobre todo en la música tradicional. Y a partir de ahí, pues digamos, lo tomamos un poco más en serio y ya incorporamos, bueno, a otros músicos, guitarra, buzuki, etcétera. Y sobre todo la voz, que es la parte más importante que nosotros tenemos ahora. Bueno, a partir del primer disco nosotros ya hicimos un proceso un poco más creativo, ya intentamos hacer canciones compuestas por nosotros, hasta que por fin salió este segundo disco, Nakai, en el que ya es un poquitín, pues digamos, un compendio de toda la historia del grupo hasta este momento. Estamos muy contentos con el trabajo y bueno, espero que le guste al público.
Dicen que Cortés es una más abaixo de mi casa, más guapa que yo será lo, pero no de tanta gracia.